Gracias por estar por aquí conmigo. Bueno, tengo aquí una presentación que me ha ayudado Clau, ¿no? Ya que vamos a hablar de inteligencia artificial y yo como soy una persona un poquito floja, ¿no? Pues le pedí a Clau que me hiciera una presentación así bastante aparente del tema de la plataforma conversacional, de las herramientas que hemos ido utilizando, sobre todo los dos Dialogflow y de ADK, ¿no? Que es lo último o lo penúltimo que se lleva, porque aquí decía que una tecnología es lo último que ha salido, es bastante arriesgado, ¿no? Porque esto va muy rápido. Pero bueno, para resumir, bueno, antes de nada, ya que tengo aquí esto, os comparto mi perfil, ¿vale? Bueno, pues sí, ahora mismo llevo proyectos con asistentes conversacionales, pero he pasado por un montón de tecnologías y de tipos de proyectos durante 20 años. Y aparte, pues también en mis ratos libres me da por escribir libros, tanto ensayos de historia de videojuegos como novelas, ¿vale? Y por supuesto soy cadista. Los 4 puntos que hay aquí, seguramente el orden de importancia no esté bien calibrado. Pero bueno, ahí os lo dejo, ¿vale? Eso, vamos a hablar, ¿no? De evolución de cómo se hace o cómo en nuestros proyectos hemos hecho plataformas conversacionales empezando por el principio. El principio no hace tanto, ¿no? Y de hecho la arquitectura que hemos llevado desde el principio hasta el final es muy parecida, ¿no? Se parece un poco a esto, ¿no? Es un usuario que a través de un canal, bueno, pues expresa su necesidad con palabras, esa frase o ese conjunto de frases le llega a un elemento que es el dispatcher, que es el que recibe y el que determina, bueno, qué hacer con esa frase, ¿no? Para ello se ayuda de un motor conversacional. Ese motor, pues, con esas palabras, ¿no? Que le ha llegado, pues, decide, ¿no? La respuesta que tiene que darle al usuario y se la devuelve, ¿no? Bueno, un poco, pues, los elementos que os he ido comentando, ¿no? Usuario, canal, dispatcher, el motor conversacional y la respuesta, que, bueno, que un poco a modo de ejemplo, esto lo hemos visto todo el mundo, ¿no? En alguna página, la de IKEA, la de IKEA fue de las primeras, ¿no? Que implementó este tipo de agente, ¿no? En el que, pues, una supuesta inteligencia artificial, no sé si sería muy inteligente por aquella época, pues te respondía más o menos, ¿no? Dependiendo de lo que tú le quisieras preguntar. Lo primero que nosotros utilizamos a nivel de proyecto, a nivel de tecnología, para implementar todo esto fue Essentials, ¿vale? La primera iteración de Dialogflow, que es un producto de Google, que básicamente intenta responder a esas preguntas, ¿no? De una forma más o menos inteligente. Se basa en intents. ¿Qué es un intent? Un intent es, bueno, como pone ahí, ¿no? Es una intención que el usuario determina con palabras y que nuestro sistema, esa arquitectura que he comentado al principio, va a intentar reconocer, gestionar, analizar y al final, pues, devolver una respuesta que más o menos tenga sentido, ¿no? Los intents al final en Dialogflow Essentials se basan en detección lingüística. Esto significa que realmente hace unos años, ¿no? Al menos en el stack tecnológico y en la empresa que yo me he movido, se crea de la nada prácticamente un nuevo perfil, que se llamó el perfil de lingüista. Este perfil, que no tenía por qué ser técnico, de hecho, bueno, la mayoría no lo eran, ¿no? Y eso venía bien porque una perspectiva alejada de la técnica muchas veces complementa, ¿no? A los frikis como nosotros, pues lo que hacía era analizar sintácticamente, morfológicamente, esas respuestas, esos textos, para trabajar Dialogflow de forma de que, bueno, pues reconociera esos patrones, ¿no? Lingüísticos. Esto lo tengo aquí puesto, yo espero que lo reconozca más de uno y más de una y más de dos. Si comparásemos a Dialogflow Essential con un héroe del manga o del anime y con un juego de fútbol. Yo insisto, espero que lo reconozcáis, si no, pues tenéis tarea de buscarse a Goku de pequeño y al lateral derecho del Cádiz de la selección muchos años, que fue Juan José Sandokan, ¿no? Aquí había un nivel, ¿no? Había un nivel, pero bueno, estamos comenzando, todavía se podía mejorar. Esta es la pinta que tenía Dialogflow Essential, que básicamente era una lista de intents, ¿vale? Cada agente que nosotros configuramos en Dialogflow Essential, pues definíamos, como digo, 1, 20, 200 intents, que básicamente en las entrañas de cada intent lo que había era esa detección de patrones lingüísticos. Si alguien decía, pues quiero ver mi nómina,
pues el lingüista trabajaba esos patrones, ¿no? Las formas que tenía el usuario de expresar esa necesidad, ¿no? Quiero ver mi nómina, me gustaría saber el importe de mi última nómina, dame mi nómina ya, rápido y veloz, cosas así, ¿no? Todo eso había que hacer un estudio y lingüísticamente, pues, articularlo en forma de intent para que, como digo, la arquitectura que tenemos, la pieza medianamente inteligente, ¿vale? Nos devolviera una respuesta que nosotros después procesásemos y se lo devolviéramos al usuario. Era rápido, era simple, pero era bastante limitado, claro. Sobre todo, bueno, pues cuando esto crecía, ¿no? Cuando el sistema pues tenía muchas intenciones que gestionar. Yo he puesto un ejemplo muy tonto, el de la nómina, pero imaginaos que nosotros tenemos varios casos de uso. Uno es alta de nómina, otro puede ser importe de la última nómina, el otro puede ser, pues yo qué sé, cualquier tipo de incidencia sobre una nómina. Son 3 casos de uso distintos, pero el usuario los puede expresar de millones, infinitas maneras gracias a nuestro rico lenguaje, ¿no? Entonces, claro, había que afinar mucho y muchas veces pues se producían esas colisiones, ¿no? Solapamientos que pone aquí, ¿no? En la presentación. Entonces, bueno, quizás para sistemas básicos, simples, pues nos iba bien, pero cuando ya nos íbamos a algo más complejo, pues teníamos otras necesidades, ¿no? Así que surge lo que sería un poco la evolución de ese primer Dialogflow, que es CX. Pasamos de una arquitectura de intenciones a una máquina de estado, ¿vale? Una máquina de estado, pues una filosofía que se estudia pues bastante en la carrera de informática, ¿no? Quien lo haya estudiado, pues supongo que se acordará, ¿no? Básicamente, pues son flujos donde en el esquema hay una serie de cajitas, ¿vale? Que son estados y para pasar de un estado a otro, pues se producen ciertas condiciones, ¿no? Hay bifurcaciones, hay muchos caminos, ramificaciones, etcétera, ¿no? Y con esta arquitectura, pues, evidentemente es más sencillo diseñar arquitecturas más complejas, de casos de uso, pues, que tienen esos solapamientos que hemos comentado antes, aunque se siga basando, obviamente, en condiciones basadas en el texto, ¿no? En el texto que introduce, al fin y al cabo, el usuario, ¿no? Y además, bueno, para mí la ventaja principal de Dialogflow CX es que esta es la interfaz, ¿no? que tenía. Directamente nosotros estamos implementando ya no una lista de intents fría, ¿no? Ahí muy, muy sosa, sino aquí tenemos directamente esa máquina de estado visual, ¿no? Nosotros sobre esta interfaz podemos hacer clic y cada cajita sería una página y después definimos rutas, ¿no? Que son, pues, esas bifurcaciones que os digo para pasar de una a otra, dependiendo de condiciones, variables de sesión, etcétera, ¿no? Bastante bien, ¿no? Yo que he utilizado los dos sistemas, yo creo que es un salto bastante grande. Hoy día, pues, con lo que os voy a comentar en tercera posición, digamos, de este ranking, también se ha visto un poco obsoleto, pero sigue funcionando, ¿no? Sigue funcionando bastante bien. Siguiendo con la analogía de antes, y aquí tenemos a Goku que ha crecido una mijita. Y tenemos, bueno, este también es para café para muy cafeteros, ¿vale? A Lucas Lobos, un gran jugador del Cádiz que estuvo apenas un año, pero que dejó bastante huella, ¿no? Lo que decimos, esa máquina de estado, pues también sigue utilizando ese perfil de lingüista que hemos hablado previamente, esa persona que analiza las posibles preguntas, los posibles textos que puede introducir el usuario para categorizar y, bueno, ir por uno u otro camino, pero sigue teniendo también limitaciones, ¿no? Limitaciones, volvemos a lo mismo un poco que hemos dicho antes. Sí, ahora podemos construir flujos más complejos, gestionar mejor esos solapamientos, ¿no? Entre casos de uso, pero en cuanto tenemos ya una gran cantidad de información, pues quizás también se nos quede pequeño, ¿no? Un mensaje que viene en esta slide que es importante y que no he mencionado hasta ahora. En este tipo de implementación de asistente conversacional es muy importante el contexto. El contexto no deja de ser esa memoria, ¿no? Que se va formando conforme el usuario va interactuando con el asistente. Recordar, ¿no? Recordar lo que ha ido diciendo el usuario, por dónde ha pasado, para poder utilizarlo en distintos puntos del flujo, ¿no? En este caso, pues tenemos el tema de las variables de sesión que gestiona Dialogflow CX, pero una vez más se nos puede quedar corto y seguramente nos venga bien apoyarnos en sistemas externos de memoria, como puede ser Redis, ¿no? De hecho, en muchos de nuestros proyectos
lo hacemos, ¿no? Y ahí tenemos que guardar, pues, información del usuario si se ha logado, cualquier tipo de dato, ¿no?, generado a lo largo del flujo que podamos usar en cualquier momento, ¿no? Bueno, pues tenemos esos dos Dialogflows. Un poco el resumen sería lo que vemos aquí, ¿no? El Essential basado en las intenciones, con patrones lingüísticos y con esas limitaciones, ¿no?, para implementar flujos complejos. CX es mucho más visual, más sencilla la interfaz, el contexto es más potente, pero, bueno, una vez más, quizás nos veamos obligados a buscar otra tecnología que, por supuesto, aparte de lo que os he comentado, se base en lo que hoy conocemos como inteligencia artificial generativa, ¿no? Hasta ahora no hemos hablado de nada de generativo, es simplemente nosotros preparamos, entrenamos, ¿no?, que es una palabra, un verbo que se usa mucho en este ámbito, entrenamos al asistente a través de patrones, detección bueno, de cadenas de texto y tal, para que se comporte de manera más o menos inteligente, pero realmente no hay ningún motor, como digo, de IA generativa detrás de ello, ¿no? Para eso tenemos que dar un siguiente paso, que ya sería una cosa ya bastante más seria, ¿no? Evidentemente, Goku super guerrero y el gran mágico González, uno de los mejores o el mejor jugador de la historia, ¿no?, que vistió la camiseta del Cádiz. ADK. Llegamos aquí un poco a la madre del cordero, ¿no? Tenemos aquí a este framework que nos permite, pues, desarrollar nuestros propios agentes, ¿no? Ya no es que dependamos de una interfaz gráfica donde hacernos nuestras cajitas y tal, sino que a través de este framework podemos desarrollar no uno, sino varios agentes, ¿no?, para que intervengan en la arquitectura que ya conocíamos y que os he comentado en las primeras slides. Aquí repito, ¿no?, pero con la novedad de que en el cuarto nivel tenemos ahí ese agente ADK que se ha implementado gracias a este framework, ¿no? Y, por supuesto, este ADK pues, se va a apoyar en un engine LLM, que en este caso, bueno, yo he puesto aquí Gemini porque evidentemente nos estamos moviendo por ecosistema Google, pero podría ser cualquier otro que nos guste. Al final solo es cuestión de implementar conexiones, ¿no?, e interactuar con el LLM, pero está preparado, ¿no?, para que sea agnóstico en ese sentido. Bueno, tenemos esa arquitectura que hemos repetido varias veces, tenemos ese agente orquestador, que es el cerebro, ¿no?, en primera instancia, el que recepciona el flujo y manda, pues, a un subagente, por ejemplo, que sea especializado en ciertas tareas. Tenemos a Gemini, que nos va a ayudar a decidir, construir la respuesta que queremos darle al usuario, esta vez sí, de una manera más inteligente que antes, ¿no?, con un razonamiento detrás. Y tenemos, me voy a al cuarto cuadradito, ¿vale?, de los que tenemos ahí arriba, la memoria, el contexto del que os he hablado antes, que esta vez es mucho, mucho más potente que en anteriores versiones, ¿no?, de producto. En este caso, ese contexto, esa memoria, se gestiona prácticamente sola, se inyecta en cada paso del flujo al agente principal o a los subagentes. Casi que no tenemos que preocuparnos, ¿no?, por ir guardando datos que nos van a hacer falta en el camino, sino que se encarga la estructura propia de ADK de hacerlo y de que no se le olviden las cosas. Y tenemos aquí, me quedo para el final con la tercera cajita, el tema de las tools. ¿Qué es eso? Bueno, pues básicamente es separar un poco algo que ya seguramente hayamos hecho en el pasado, ¿vale? Cuando yo utilizo una implementación de asistente conversacional, seguramente para cierta parte de lógica de negocio en lo que yo me muevo, necesito invocar pues algo externo, ¿no? A una API, a una base de datos, algo que me va a proveer de algún tipo de información que yo no tengo, ¿no? En este caso, el tema de las tools pues nos facilita bastante lo típico, ¿no?, de conectarnos con una o varias APIs en el momento que detectemos que necesitamos, pues yo qué sé, consultar los datos del usuario, consultar el importe de la última nómina o lo que sea, ¿no? Y, por ejemplo, pues yo qué sé, pues instalar implementar un MCP que nos facilite incluso la vida a la hora de, pues, conectar con varias APIs o quitar una API, enchufar una, desenchufar otra, ¿no? Eso ya es un poco todo lo complicado que queramos hacer nuestra arquitectura. Pero la base está aquí, ¿no? La base es agente o un grupo de agentes, un agente grande, orquestador y agentes pequeñitos que hacen pues tareas más específicas o especializadas y
y después tenemos Gemini o el LM que queramos para razonar y decidir el tipo de respuesta que queremos dar. También podríamos implementar una conexión con un RAG, ¿vale? Un RAG, como sabéis, una especie de biblioteca de documentos donde hay muchos datos un poco deslavazados que el LM nos va a ayudar a, pues como si fuera un bibliotecario, ¿no? A ir a ese repositorio y detectar el dato que queremos en cada momento según la pregunta que nos haya hecho el usuario, ¿no? Aquí, como digo, las posibilidades se multiplican porque estamos hablando de un sistema bastante más potente y más inteligente, insisto, que las anteriores versiones. Bueno, pues, ¿cómo hacemos nosotros agentes en ADK? Hay, si no mal no recuerdo, 5 lenguajes soportados por el framework ADK. Python es el lenguaje estrella, por lo que sea, no sé explicaros por qué, ¿vale? Pero Python es el que más soporte tiene a nivel de inteligencia artificial. Yo siempre he sido más de, bueno, yo es que era de PHP, ¿vale? Yo me voy al Pleistoceno, ¿vale? Con PHP me encantaba, después me puse con TypeScript, Node y tal, pero ahora por lo que se ve, con ADK se lleva mucho Python. Pero bueno, TypeScript también sería un lenguaje válido para implementar nuestro agente, ¿vale? Y bueno, pues un poco jugar, ¿no? Con este framework que, como os digo, nos da mucha libertad y un poco haciendo esa comparativa, ¿no? Con lo que decíamos en slides anteriores con CX, pues aquí esta memoria o ese contexto, ya os lo he adelantado, es bastante potente, se inyecta automáticamente, ¿no? en cada prompt, en cada paso del flujo, y siempre va a estar ahí presente para ayudar al LM a darle ese contexto y poder decidir de forma inteligente la respuesta que queremos darle, ¿no? Un poco la tabla evolutiva de las 3 opciones que hemos visto hoy, el contexto y la posibilidad de razonar o no, ¿no? ATK por fin está razonando y de verdad es algo inteligente, no como las otras 2 cosas que era un poco de pega, ¿no? Pero bueno, ustedes pensaréis que con esta comparativa que he hecho parece que estoy vendiendo ADK, ¿no? Y ni mucho menos, ¿no? Porque realmente hay veces que aunque todo parezca apuntar a que la decisión está clara, ¿no? Pasan cosas. Pues, el argumento da un giro y al final, pues, utilizando la analogía que usaba antes, ¿no? De Mágico González, no siempre tiene por qué ser la carta ganadora, ¿no? APK sí, es muy potente, pero tiene mucho trabajo detrás. Tenemos que codificar los agentes, tenemos que confiar en el LLM, ¿no? Y hoy día mi experiencia me dice que el LLM, sea Gemini, sea el que queráis que sea, no es infalible. Habrá escenarios en los que el cliente, el negocio en sí, te pida algo mucho más seguro, más cortita y al pie, ¿no? Yo utilizo mi Dialogflow CX con reglas predefinidas, con mi trabajo de lingüista y sé que siempre que el usuario vaya a decir quiero saber el importe de mi nómina, me va a ir al mismo camino, ¿vale? Al mismo flujo, ya sea por intenciones, ya sea por máquina de estados. Puede que el LM, siendo tan inteligente, en algún caso se equivoque y entonces eso nos penalice demasiado, con lo cual la decisión pues muchas veces al final va a ser a Juan José en vez de Mágico González, ¿no? Porque es un tío más seguro y siempre me va a funcionar a lo mejor con un 7, pero lo prefiero un 7 siempre a un 10 de vez en cuando, ¿no? Por hacer otra analogía, ¿no? Al final no hay una decisión clara que se utilice en el 100% de las ocasiones, sino que tenemos que saber qué ofrece cada arquitectura y cada producto para al final elegir lo que queremos, ¿no? Y como conclusión también un poco de lo que hemos visto, ¿no? En esta evolución desde Dialogflow Essential, pasando por CX, acabando en ADK, pues han ido cambiando las cosas, se han ido metiendo razonamientos, se ha ido, bueno, pues facilitando un poco la labor de construir nuestros flujos hasta llegar a la potencia y versatilidad de ADK, que por supuesto tiene un coste, ¿no? Y requiere, para empezar, que sepamos desarrollar los agentes que queramos desarrollar, que curiosamente con Dialogflow Essential o CX no era necesario realmente desarrollar nada
para un sistema muy simple, ¿no? Porque con tener ese expertise en lingüista, ese trabajo de gestión de, bueno, de intenciones o de estados, nos valía, ¿no? En ADK no, en ADK sí es verdad que le podemos pedir a la IA que nos programe un agente, por supuesto. Hoy día podemos hacerlo todo prácticamente con la IA, ¿no? Pero sí es verdad que hay una complejidad mucho mayor a la hora de implementar una arquitectura. Así que, como digo, bueno, aquí ahí tenemos que afinar, ¿no? Con lo que queremos para elegir esa arquitectura o ese producto que queremos decidir para nuestro asistente conversacional. Así que esta es un poco la presentación que tenía de los productos que hemos usado, de los casos en los que lo hemos usado. Yo estoy seguro que si no habéis visto nunca o no os habéis metido en el camino del asistente conversacional, pues todo esto sonará a nuevo. Si tenéis preguntas, cuestiones, cualquier cosa que queráis comentar, pues aquí estoy. Hola, buenas. Mira, yo tengo una duda. ¿Qué tal? Eh, Respecto a usar estas herramientas de Google, ¿sabéis si son muy costosas o demás para la empresa o no, o si no se han planteado desarrollar su propio RAG interno o comparar con temas de precio y demás? Y la documentación, si sea privada o demás. En cuanto a los Dialogflow, no son nada costosos, la verdad. Cuando ya se pone la cosa un poco más seria, evidentemente es con ATK, ¿no? Porque no por otra cosa, ¿no? Porque estamos tirando ya de un LLM y ya dependiendo del consumo, ¿no? Que queramos darle a ese motor es lo que nos va a encarecer. Pero ten en cuenta que esas dos primeras iteraciones, ¿no? De Dialogflow, que directamente pues nos provee un proyecto, ¿no? De Google en Google Cloud. Evidentemente, lo más costoso creo yo es que tenemos que depender de una estructura que te puede gustar o no, ¿no? Ya esto es muy subjetivo, que propone Google, ¿no? Tenemos que hacerlo bajo su propio paraguas, ¿no? Y hay gente que no le gusta, hay gente que quiere ser más agnóstica en ese sentido, ¿no? No ligarse tanto a esa tecnología. Pero ya te digo, al final tú tienes que evaluar coste de dinero, del uso que tú le vayas a dar y coste en tiempo, claro. Desarrollar un agente con Dialogflow, un agente no complejo, por supuesto, ¿no? Es un agente que va a tiro hecho, con pocos casos de uso y con caminos muy definidos, es bastante barato, vamos a decirlo así. Claro, si tú ya quieres meter temas de RAG, ¿no? Como has comentado, Wilber, y otros casos de uso más complejos, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Todo depende, insisto, ¿no? Depende de lo que queramos implementar, hasta donde el alcance que le queramos dar. Vale, Vale, Fer, gracias. tú Nada. tienes una duda, ¿no, Fer? Sí, hola Jesús, gracias por la charla. Lo primero, te quería preguntar sobre lo que puede darte ADK sobre hacer tu propio agente, porque decías que, claro, cuando tienes que utilizar a esto, ya supone un poco más de fuerza bruta por tu lado. Entonces, entiendo que al pagar un servicio, también el servicio tiene que darte algo que merezca la pena sobre hacerlo tú entero. Bueno, tú no pagas ATK realmente. O sea, lo que es el framework, tú no lo estás pagando, tú pagarás el consumo que le quieras dar al LM escogido, ¿no? Pero no deja de ser un framework que puede usar cualquiera. Tú ahí no estás pagando nada. Estás pagando el aprenderte cómo usar el framework, por supuesto, ¿no? Más allá de hacerlo tú por ti mismo, claro, lo podrías hacer. Pero la facilidad que te da para, bueno, esas conexiones, ¿no? Con esas tools que hemos dicho, ¿no? Que están prácticamente predefinidas y ahí la velocidad de implementación es bastante elevada, pues una vez más lo tienes que poner en la balanza, ¿no? De qué prefieres. Pero realmente ADK, igual que antes decía que Dialogflow está bajo el paraguas, la infraestructura tecnológica de Google, ADK es agnóstico, ¿no? Aunque pueda parecer que no deja de ser un framework que ha hecho Google, pero tú le puedes enchufar el LLM que tú quieras, ¿sabes? Entonces, yo en ese sentido no le veo desventaja, ¿no? Y esto lo podemos utilizar o aplicar a cualquier framework, da igual que sea de acá, el que tú quieras, ¿no? O incluso los famosos CMS, ¿no? Como Drupal, que en los que yo he pasado muchos años, en los que tú decías, vale, ¿qué es más óptimo? ¿Tiro de un CMS ya predefinido y me acojo a sus reglas, me gusten o no, pero avanzo todo ese tiempo que he ganado en vez de hacerlo de cero?
o lo hago de cero a mi manera, pero voy a tardar una pecha de tiempo y el cliente me va a chuchar. Esto es lo de siempre, ¿no? La balanza. ¿Qué te conviene más? Yo me quedaría con eso, con que ADK realmente no tiene coste y es agnóstico al LM. A partir de ahí ya es usarlo y que te guste más o menos. Y otra pregunta que te iba a hacer sobre el framework en sí. Luego te dejaría hacer algo más tipo una orquestación, que tenga el agente principal que a su vez lance subagentes que puedan Sí, mantener unas conversaciones con él, que le vayan reportando. Todo eso lo sí. soporta. Claro, ten en cuenta que la arquitectura que yo he planteado, ¿no? Las 5 cajitas, había una parte que era el dispatcher, ¿no? Dispatcher es vamos a llamarlo orquestador, ¿vale? El que recepciona en primera instancia el flujo y lo manda para donde haya que mandarlo, ¿no? Eso lo haría el agente ADK principal, pero la idea es que tú te hagas ese agente ADK principal y que te hagas agentitos ADKs que hagan, bueno, que conecte con el LM o con un RAG o con lo que sea, ¿no? Y que hagan tareas mucho más concretas, ¿no? La idea un poco es hacerlo así, no cargarlo a todo en el dispatcher, en el orquestador, sino que bueno, que si hace falta que el dispatcher o el orquestador se apoye en el LM para decidir a dónde enviarlo, ok, lo puedes hacer, ¿no? O puedes tirar de un RAG o puedes tirar como decimos, de este Gemini. Pero la idea es eso, que divide y vencerá, ¿no? Vamos a decirlo así, rápido. Ok. Genial, gracias. No, Un apunte, aunque ADK sea gratuito, realmente para el cliente sí supone un coste el gasto de consola en cloud que haga, ¿no? O sea que claro, a ver, depende de cómo tú lo implementes. Si tú implementas me voy a ir a Google otra vez porque es lo que más trabajo, ¿vale? Un Cloud Run para desplegar tu servicio agente codificado con ADK, pues sí. Pero claro, yo no me estoy yendo ahí, ¿no? Porque eso es una parte, yo lo estoy separando, ¿vale? La infraestructura que es cloud, que mi perfil cloud me monte donde sea, en Amazon, AWS, en Google Cloud, me da igual, lo voy a dejar aparte, ¿no? Yo me estoy centrando un poco en las piezas, ¿no? Que utilizo yo para montar mi Meeting Cloud y ya después lo desplegaré donde yo quiera y evaluaré los precios, los costes de uso que conlleve, ¿no? Pero es independiente realmente, ¿no? O sea, yo quiero decir, mi servicio ADK lo puedo desplegar donde yo quiera. Que me cueste más o menos, ya tendré que evaluar, ¿no? Qué servicio me conviene más, dependiendo del uso que tenga, de lo que yo prevea, etcétera. pero yo, por ejemplo, sin tener o sin ser proveedor o cliente de Google, yo puedo, por ejemplo, acceder a ADK y hacer mis pruebas. Te bajas el ADK, el framework, te lo montas en local, te monta tu agente y te lo levantas en local, bueno, pues lo que tú quieras, ¿no? O te montas un Cloud Run en Google con tu cuenta y empiezas a probar, sí, sí, ahí no hay problema ninguno. Lo serio viene ya cuando ya tú montes la arquitectura final, ¿no? Y veas pues el uso que va a tener, la dimensión, ¿no? Que va a tener cada Cloud Run, cuánto de escalable va a ser, etcétera. Pero eso estamos hablando de cosas distintas ya, ¿no? La base tecnológica de la arquitectura es ADK. ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿Ahí? Yo, bueno, muchas gracias por toda la información, la verdad, súper interesante. A mí me surge una duda respecto del entrenamiento. ¿Se puede entrenar también con Gemini? O sea, ¿se necesita de, no sé, algún rango estimado de preguntas, como por ejemplo 20 maneras distintas de preguntar y demás? ¿O cómo sería eso en esta Bueno, eso herramienta? es un melón que da para otra charla, ¿eh? Pero te voy a resumir. Claro, cuando nosotros hablamos de entrenamiento, hablamos bueno, de intenciones, ¿no? Básicamente, ¿no? Que es lo que tenía ese Dialogflow primigenio. Lingüística, exclusivamente lingüística, ¿no? Analizar patrón sintáctico de la palabra o de la frase en este caso para detectar la intención que quiere expresar el usuario. Cuando hablamos del LLM ya no hay entrenamiento, o sea, no hay entrenamiento lingüístico. El LLM es Ujú. inteligente de por sí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Guiarlo, darle una serie de pautas, ¿vale? Decirle, yo qué sé, me lo invento, ¿vale? Quiero que cuando contestes, cuando vayas a formular la respuesta, conteste de forma educada, que te extiendas lo máximo posible, que no inventes. O al revés, que vayas a internet
para completar los huecos que no tienes en tu base de datos. Hay miles, bueno, infinitas combinaciones a la hora de... no es entrenar, ¿vale? Hay que usar otro verbo, porque entrenar es lo que hemos explicado antes. Esto sería un poco, pues, restringir, guiar, hacer que el LLM se comporte como nosotros queremos, que no siempre va a ser igual. Esto va a depender, una vez más, del negocio, de los casos de uso que tengamos implementados, ¿no? Pero ya no es entrenar, ya es otra cosa. Nada. Y otra duda, ¿también utilizáis archivos de Markdown como hacemos nosotros para el tema de skills y para cloud y eso? O sea, ¿también lo utilizas como contexto en ADK? Sí, al final cuando hablo de, lo podríamos llamar skills también, ¿no? Al final, cuando hablamos de restringir, de definir una conducta, ¿no? Para el LLM se hace a través de este tipo de archivos, ¿no? Es algo parecido a lo que se hace con Cloud en este caso. No dejan de ser LLM, ¿no? ¿Y también Entonces, utilizáis control de versiones, perdona, para ellos? ¿Para qué exactamente? Para cuando estáis desarrollando un agente, pues eso, para controlar qué versión estáis lanzando, si queréis hacer una prueba y lanzar a lo mejor una rama exclusiva para hacer un test, si os sale bien, si no volvéis a otro. Sí, claro. Es indispensable, diría yo. Vale. Qué bueno. Sí. Es que a lo mejor, claro, yo es que a lo mejor le echas 10 minutos, te vas al framework y a lo mejor lo ves más claro, ¿no? Al final no deja de ser mi servicio, mi microservicio que me implemento en local y que le doy una serie de pautas y después, bueno, pues hago la lógica de negocio más simple, más compleja que requiera en ese momento, ¿no? Pero al final es como cualquier otra aplicación, ¿no? Vamos a tener nuestras versiones que funcionarán mejor o peor y vamos a desplegarla en un Cloud Run, en una App Engine, yo qué sé, lo que sea, ¿no? En un contenedor, al fin y al cabo, ¿no? Para que funcione y se conecte con las tools externas, que serán API o RAG, con el LM que está ahí en la nube, ¿no? El Gemini o el que sea que hayamos contratado y todo eso nos genere una respuesta. Te puedo preguntar, Jesús, por lo que es la parte de gráfica, la computación. ¿Eliges tú las tarjetas que quieres que corra y simplemente se adapta a ello? ¿O por defecto cuando lanzas un servicio que soporte esto ya te va a dar sí o sí X set de tarjetas según lo que estás haciendo tú y ya tienes que utilizar esas y no hay Cuando otra? hablas de tarjetas, ¿a qué te refieres? Me refiero porque en algún momento trabajando con la IA de Google, te hablo hace Sí. años, tenías diferentes tarjetas. La más eficiente era la Tesla 100, si no recuerdo mal. Y había otros modelos superiores, pero luego también tenían algunos servicios como Computer Vision que te daban directamente la suya, no te dejaban escoger. Y eso encarecía porque lógicamente no iban a coger la más rasa, se iban a una un poco decente. Entonces a eso me Ya. refería. Tienes tú la posibilidad de decir, vale, yo utilizo ADK, pero es que también quiero elegir el cómputo, quiero saber qué gráfica va a ejecutar esto. Ya te entiendo. Bueno, al final, ADK es totalmente agnóstico a eso, ¿no? Volvemos a lo mismo. Si mi Gemini, el modelo que yo haya escogido, que al final esto también restringe, ¿no? El 2,5, el 3, el que ha salido el último, el que sea, va a tener una potencia, o va a requerir, mejor dicho, una potencia que nosotros vamos a configurar donde tengamos implementado. ADK no hace nada ahí, ¿no? Al final se lava las manos un poco, conecta con el LM, que para eso tiene su conector, que viene con el framework habilitado, y tú lo decides, pero lo decides en otro sitio, ¿no? No en el agente ADK, lo decides en el, claro, en el LLM que tú hayas escogido, contratado, implementado, donde esté, ¿no? Son totalmente separados en este caso. Vale. O sea que la inferencia nunca la vas a correr tú por tu lado. Eso es. ATK se limita, entre comillas, ¿no? a darte todas las herramientas para hacer lo más rápido y accesible posible el que tú conectes con LM, con Tools o con lo que sea. O con otros agentes, por supuesto, que esto no lo he comentado, pero es lógico, ¿no? Si tenemos un agente grande y varios agentes pequeñitos, es súper importante que la comunicación entre ellos sea fluida y rápida, sobre todo para el tema de latencia, ¿no? Si nos llega una pregunta compleja que requiere que el dispatcher grande pase por RAG, después eso, vuelva a un agente pequeñito, vuelva otra vez al agente grande, el tiempo pasa, ¿no? Y en asistente conversacional es muy importante que el usuario no se quede así esperando, ¿no? Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y ADK
utiliza protocolos de comunicación entre agentes que agilizan, ¿no? Optimizan todo este tiempo. Eso hay que tenerlo también muy en cuenta. A mí no me paga nada Google, ¿eh? Yo estoy hablando porque es lo que he usado, no por otra cosa. que parece que sí, pero que va. Ok, gracias. Si alguien tiene alguna preguntita más, es el momento, ¿eh? Si nadie tiene, yo tengo una última. Ah, pues venga, dale. Es sobre los estados. Si en algún momento te deja también ADK tener una conversación que tenga estados y que puedas tener diferentes instancias que le respondan y que puedan compartir el estado entre ellas. No sé si me estoy explicando. Si por estado te refieres a información relativa a la conversación, Sí, ese nos deja, contexto, contexto, tengas claro. diferentes instancias y depende de la que te responda, da Sí, igual, porque al final va a dar con tu estado y te va a eso responder, es. bueno, texto, llámalo, y te va a Sí, responder con eso. Eso te sí, lo sí, sí. también ADK. Eso es, claro. O sea, es súper importante, ¿no? No hay nada más frustrante de que tú estés hablando con una IA y de repente te diga, te refieras tú a algo que has dicho hace, yo qué sé, media hora y diga, pues no sé a qué te refieres, ¿no? O sea, eso en teoría es algo que se ha ido mejorando, ¿no? Con cada iteración, con cada producto, con cada modelo, ¿no? Y en este caso ADK pues tiene esa facilidad para que el contexto y la memoria estén compartidos con agentes principales, agentes pequeñitos y no se pierda, ¿no? Esa es un poco la teoría, ¿no? No te digo que en algún momento dado, con un caso de uso complejo, no acabe de funcionar bien. Yo, por lo general, he tenido buenos resultados siempre, ¿vale? Cualquier Ok. cosa, de todas formas, que se os quede en el tintero, bueno, yo por redes o por mi página web y tal, me buscáis y cualquier cosa que queráis comentar, ya sea de ADK, de mis libros, del CADI, lo que sea, estoy disponible, ¿vale?